Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar la clase. Vamos a ver dónde estamos trabajando. Nuestra carpeta de trabajo se llama Postgres SQL. Ahí están los archivos con los que hemos estado trabajando. Ahí está el Docker Compose, el Docker File. Y vamos a cerciorarnos que Postgres está funcionando. Pues esto me dice que no está trabajando, que dejó de trabajar hace 3 horas. Entonces, para levantarlo vamos a poner Docker, Docker Compose, op -d. En la clase pasada explicábamos qué significa esa línea de comando. Ahí se están levantando las aplicaciones. Y ahora, noten que ya cambió la salida. Ahora dice que el Postgres tiene 7 segundos trabajando. Vale. Vamos a entrar a Postgres. Hay dos maneras de entrar a Postgres. Cuando vean que su pantalla está toda llena de texto, presionen Control L para que se limpie la pantalla. A ver, la opción 1 para entrar a Docker es Docker exec -it, el nombre de la aplicación, bash. Con eso entro al sistema operativo virtual y ya estando en el sistema operativo virtual puedo conectarme al servidor de la base de datos que se llama, bueno, lo hago mediante un programa que se llama psql-u admin. Y ya estoy trabajando en Postgres. Esa sería la primera opción. Ahora vamos a revisar la segunda opción. La segunda opción es, bueno, primero salgámonos de aquí, vi cómo nos salimos. Presionen Control D, otra vez Control D. Y noten que ya estamos otra vez en nuestro sistema operativo normal o local, como le quieran decir. Bien, la otra forma de entrar, esta forma de entrar, llámenle opción 2. En lugar de escribir bash ahí, pónganle psql -u admin. Y ya. Quizá les guste más la segunda forma de entrar porque solamente es un comando un poco más largo, pero basta escribir esta línea, esta, para conectarme al servidor de la base de datos. Y ahí está. Ahora déjenme checar si estoy grabando, porque capaz que no estoy grabando. Sí, parece que sí se está grabando sin problemas. Creo. Bueno. Y ahora vamos a ver un comando. Vamos a ver cuáles son las bases de datos que están disponibles. Para eso es el comando diagonal L. Ahí están las bases de datos. A ver, ¿dónde está? Control menos, control menos. Ahí se ve pequeñito, pero se ve todo. Entonces, aquí están las bases de datos. Esto es una tabla. Se les llama tabla porque tiene renglones y columnas.
Entonces cualquier estructura de datos que tenga renglones y columnas recibe el nombre de tabla. Y aquí están las tablas disponibles. ¿De acuerdo? Ahí están las tablas. Hay dos que yo creé. Vamos a quitarlas. Ok. Vamos a borrar una base de datos que se llama almacén. Vamos a hacer más grande la letra. Drop almacén. A ver. Vamos a meterle el control L. El comando es drop database y luego el nombre de la base de datos, punto y coma. Ya. Si se preguntan por qué algunos comandos terminan en punto y coma y otros no terminan en punto y coma, la respuesta más inmediata es la siguiente. Algunos comandos comienzan con diagonal. Por ejemplo, este comando comienza con diagonal. Los comandos que comienzan con diagonal no terminan en punto y coma. Aquellos que no comienzan con diagonal requieren el punto y coma. Bueno, ok, entonces vamos a ver. Según nosotros ya borramos la base de datos que se llama almacén. Vamos a ver. Ya no aparece. Vamos a borrar otra que se llama tienda. Tienda. Bien. Y ahora esas dos bases de datos ya desaparecieron. Y estas que están acá, una base de datos que se llama admin, la otra que se llama Postgres, template 0 y template 1 son bases de datos que se crean al momento de instalar Postgres. Hay que se queden, para algo le sirve al sistema. Y ahora nosotros vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. Pero vamos a definir qué es una base de datos. Vamos a ver. Vamos a abrir un editor de texto. Aquí hay un editor de texto. Ok, estos ya lo vieron antes. Vamos a generar aquí un archivito. Y vamos a definir lo que es una base de datos. Base de datos es una colección de tablas relacionadas entre ellas. Eso es una base de datos. A ver, vamos a corregir aquí porque está todo mal escrito. Colección. Ahí es una colección de tablas relacionadas entre ellas. Y una tabla es una estructura de datos compuesta por renglones y columnas. La información posteriormente les amplió la información de lo que es una tabla. Ahorita basta decir que una base de datos es una colección de tablas relacionadas entre ellas, y una tabla es una estructura de datos compuesta por renglones y columnas. ¿Vale?
Ok, entonces vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se crea una base de datos? Se crea con el comando create database y luego el nombre, por ejemplo, almacén. Create database almacén. Ahí me dice que ya fue creada la base de datos almacén. Podemos revisar con el comando diagonal L. Y aquí está almacén. Notarán que yo puse la A de almacén con mayúscula, pero Postgres dice que no le gustó la mayúscula y me lo dejó en minúsculas. Por si le sucede, ya saben que eso pasa. Ok, entonces ya tengo una tabla que se llama almacén. Y luego, una cosa es crear la base de datos y otra cosa es activar la base de datos. Para activar la base de datos se usa el comando diagonal C de chain. Y aquí vamos a poner almacén con mayúsculas, a ver qué marca. Probablemente me marque error. Sí, me marcó un error. Le voy a poner A minúscula. Y ahora sí, dice que estamos conectados a la base de datos que se llama almacén y que el identificador del usuario de esa base de datos es admin. Muy bien. Ahora, con el comando diagonal dt podemos mostrar o le podemos pedir a Postgres que nos muestre las tablas que tiene esa base de datos. No tiene ninguna en este momento. Y como no tiene ninguna, pues me dice que no se encontró ninguna relación. En base de datos, las tablas también reciben el nombre de relaciones. Es un término matemático. Ok, entonces dice que no se encontró ninguna relación, lo cual equivale a decir que no se encontró ninguna tabla. Y entonces, pues es tiempo de crear una tabla. Vamos a crear una tabla. ¿Y cómo se crean las tablas? Pues las tablas se crean con el comando create database, no es cierto, create table. Luego viene el nombre de ¿cómo se llama? El nombre de la tabla, se va a llamar empleados. Otra vez le voy a poner mayúscula en la primera, a ver qué pasa. Ahí estamos creando la tabla empleados, pero las tablas en principio deben de tener columnas. En estas tablas, en las bases de datos relacionales, cuando se crea la tabla, al momento de crear la tabla, debemos de especificar el nombre de cada columna. Y cada columna corresponde a un dato. Y los datos corresponden a un tipo de dato. Entonces, al momento de crear la tabla, debo de indicar toda esa información. El nombre de la columna y el tipo de dato que se va a almacenar en esa columna. Por ejemplo, aquí, lo primero que voy a almacenar va a ser el identificador de cada usuario, de cada empleado. ¿Y ese ID de qué tipo es? Pues vamos a suponer que es de tipo entero. Basta con poner int. Y algo también muy importante, que ya veremos con más calma, es que debemos de introducir un mecanismo que nos permita identificar un elemento de entre todo el conjunto de elementos. Ahora, para hacer eso, uno de los atributos, una de las columnas, debe de ser clave principal.
Se le llama llave o clave principal. Y una llave o clave principal es un valor que no se repite, no aparece dos veces en la misma tabla. ¿Sí? Información que me sirve como clave o como llave principal, la CUR, el número de seguridad social, si soy estudiante, mi número de matrícula, un numerito, algo que permita identificar un elemento dentro del conjunto de todos los elementos. Y para que Postgres sepa quién va a ser la clave principal, se especifica escribiendo primary key. Primary key. Entonces yo hasta aquí lo que estamos diciendo es que el atributo, la columna, se llama ID, que es de tipo entero y que es la clave primaria. Vale. Luego viene el nombre. Y el nombre es una cadena de texto y eso lo indico con varchar. Y voy a decir que dispongo de 50 caracteres para el nombre. Ahora, para el apellido, o para el primer apellido, como le quieran poner ustedes, primer apellido. Primer apellido también va a ser texto. Y voy a dejar 50, voy a reservar 50 espacios para el primer apellido del empleado. Y vamos a agregar un tercer y último atributo o columna para almacenar la fecha en que el empleado fue contratado. Ok, y eso es fecha contratación. Contratación. Esta información es de tipo fecha. En Postgres existe el tipo fecha. Y le voy a decir que por default utilice la fecha del sistema. La fecha actual en el reloj del sistema. Por ejemplo, si la persona es contratada el día de hoy, pues va a aparecer 1 de septiembre del 2025. Ahora, como este comando no comenzó con una diagonal, aquí debo de poner un punto y coma. Y le doy Enter. Y ahora me parece que, me aparece un mensaje que dice Create Table, lo cual quiere decir que todo lo que escribí lo escribí correctamente y por lo tanto puedo continuar el trabajo. Ahora, ¿qué tiene esta tabla? Pues nada, está vacía. Lo único que tiene son sus columnas. ¿Cómo puedo ver el estado actual de la tabla? El estado actual de la tabla la puedo ver utilizando una consulta. Aquí con el select asterisco le estoy pidiendo que me muestre todas las columnas de la tabla. Eso lo especifico con el from. Empleado. Empleados. Punto y coma. Es una tabla, como yo les decía, completamente vacía. Solamente me aparecen las columnas, el identificador, el nombre, el primer apellido y la fecha de contratación. Ok, ahora con el comando D, con el comando DT, nos muestra las tablas de la base de datos. Pero con el comando, déjenme ver cuál comando, el comando D, espacio nombre de la tabla, lo que nos muestra es
lo que se conoce como metainformación. Esta es la metainformación de la tabla, ¿sí? O dicho en otras palabras, lo que me muestra es el esquema de la tabla. Y así, por ejemplo, me está diciendo que la columna ID es de tipo entero y que no puede quedar vacía, ¿sí? Nosotros dijimos que era una clave primaria, una llave primaria. Las llaves primarias nunca pueden quedar en blanco. Luego, nombre es una secuencia de 50 caracteres. El primer apellido también es una secuencia de 50 caracteres. La fecha de contratación es de tipo date. Y dice que el valor por omisión para fecha de contratación es la fecha actual. ¿De acuerdo? Y acá más abajo dice que empleado subraya PK. PK es la llave principal o la clave primaria. ¿Vale? Entonces vayan practicando los comandos. Vayan practicando los comandos de Postgres. Y ahora lo que vamos a hacer es meter datos a esta tabla. Acuérdense que con control L podemos limpiar nuestra pantalla si es que está muy saturada. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para introducir datos? Para eso se utiliza el comando insert into empleados, y acá entre paréntesis debemos de colocar el nombre de las columnas, ID, nombre, primer apellido, tal como los escribimos al momento de generar la tabla. Así. No voy a poner fecha de contratación porque se supone que fecha de contratación es un valor que la base de datos captura de manera automática. La captura directamente desde el reloj del sistema. Luego viene la palabra reservada values, y luego entre paréntesis viene los datos en el mismo orden que pusimos aquí. Acá primero se puso el ID, luego el nombre, luego el primer apellido. En ese orden tengo que especificar aquí los datos. El ID es un número entero, cualquiera. El primer apellido es una secuencia de caracteres. Las secuencias de caracteres van entrecomillados. Luego viene el primer apellido. Cerramos paréntesis. Escribimos el punto y coma para indicar que ahí termina el comando. No me marcó ningún error, ahí me dice que ocurrió una inserción. Y ahora vamos a revisar el contenido de esa tabla. El contenido de esa tabla es esto que está aquí. Hace un momento no aparecía, pueden checar en el video. Hace un momento no aparecía y ahora ya aparece. Noten que el ID dice que es 45, que el nombre es Gerardo y que el primer apellido es Cruz, y que la fecha de contratación es 2025-0901. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si intento dar de alta a otro empleado sin cambiar el valor del identificador? Por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, Ruiz aquí. Ruiz. Le damos al Enter. Y observen que esta vez no me aparece algo similar a esto que tengo aquí.
Ahora lo que me aparece es un mensaje de error. Y dice llave duplicada, viola restricción de unicidad, etcétera. Acuérdense que lo que se usa, que el atributo, que el valor que se utiliza como llave principal no se puede repetir. Y acá más abajo, en donde dice detalle, me está diciendo que ya existe la llave ID igual a 45. ¿Cómo arreglo este problema? Pues lo único que tengo que cambiar es aquí poner otro valor, poner un valor que no exista. Mientras no exista el valor, no hay ningún problema. Y ahora el dato ya fue insertado. ¿Cómo lo podemos probar? Pues lo podemos probar interrogando a la base de datos. Ahora ya tengo dos renglones y aquí está el segundo renglón. Pablo Ruiz. Y bueno, tiene la misma fecha, pues porque estos dos renglones fueron generados en la misma fecha, la fecha de hoy. Y hoy es 1 de septiembre del 2025. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué siempre tengo que dar de alta de uno en uno? No. Aquí lo único que tengo que hacer es ponerle una coma. Bueno, aquí tengo que cambiar este valor por el que sea. Aquí vamos a poner a Alicia. Alicia. Ortiz. Cerramos los paréntesis, coma. Abrimos otro paréntesis. Y ahora ponemos cualquier otra clave. Aquí ponemos Carlota. Carlota. Aquí ponemos Arellano. Arellano. Y aquí puedo poner otra coma, otros paréntesis, otro valor que no aparezca como clave. Y aquí vamos a poner a Javier. Y aquí vamos a poner Facio. Y luego punto y coma. Ahora observen el mensaje. El mensaje dice que se han insertado 3 nuevos elementos. ¿Cómo lo verificamos? Pues interrogando a la base de datos. Y ahora me dice que tengo 5 renglones. Cada renglón corresponde a un empleado. Y como todos fueron dados de alta el día de hoy, pues todos comparten exactamente la misma fecha. Muy